Enséñanos a obedecer tu voz, renueva nuestra mente y corazón para vivir en tus propósitos por tu palabra, oh Dios. Infalible y poderosa, penetra el duro corazón, sobre todo prevalecerá. Palabra es la verdad. Muy buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos al devocional del día de hoy, 1 de septiembre, el cual lleva por título Adoración al Hijo de Dios, basado en el capítulo 1 de Hebreos. Así dice el texto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad es el cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has llamado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Y todos los que se envejecerán, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Adoración al Hijo de Dios. Nos encontramos con uno de los libros más interesantes del Nuevo Testamento, tal como se mencionaba en la introducción a esta carta. Y algo muy interesante y algo que por lo mismo tardó para categorizarse como una epístola fue la forma en cómo estaba redactado. Si hacemos el contraste con Filemón, en el primer versículo dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Si vamos a Santiago, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y podemos empezar a citar varios ejemplos. La cuestión de esto es lo siguiente: que el escritor de Hebreos no enfoca la atención ni en sí mismo ni en los destinatarios de la epístola, sino en Jesús, el centro, que por medio de su aparición completó la revelación de Dios al hombre. Entonces, eso es algo muy interesante porque es algo que se va a estar reflejando a lo largo de esta carta. Tenemos el día de hoy, vamos a tratar de abarcar los puntos más importantes y aplicarlos con respecto a este primer capítulo que se nos pone hoy. Como primer punto es revelación divina. Vemos que en los versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En tonos sonoros y en un marco casi musical, el escritor comienza su epístola con una oración introductoria que es elegante en estilo, dicción y selección de palabras. Muy bonito la introducción. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y vemos que aquí Dios habló
a los antepasados en los tiempos que precedieron al nacimiento de Jesús y les comunicó su revelación. O sea que Dios habló previamente, antes de que el Señor Jesús naciese, habló en el antiguo, lo que nosotros conocemos hoy como en el Antiguo Testamento. Vemos que Dios es quien origina toda la revelación que hay. Y ahorita vamos a tratar de comentar eso. Dios es la fuente, la base y el sujeto de la misma revelación. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios usó a los profetas para dar a conocer su palabra al pueblo, pero Él no estaba limitado a hablar por medio de los profetas. Vemos que este primer versículo muestra que Dios hizo llegar su revelación a su pueblo en muchas ocasiones y de diversas maneras. Tenemos el ejemplo de Adán cuando estaban en el huerto. Tenemos el ejemplo incluso de Caín cuando le dice, ¿por qué ha decaído tu semblante? Tenemos el ejemplo de Enoc, Noé, Abraham. Podemos empezar a citar varios ejemplos. Incluso Moisés cuando él habla con Dios cara a cara. Abraham, que es llamado amigo de Dios, que Dios llegó específicamente a hablar. Entonces, vemos que el profeta no traía su propio mensaje, ni siquiera su propia formulación de la verdad religiosa. Él era inspirado por Dios. En ese momento recordemos que estaba la inspiración divina. Él era inspirado por Dios y hablaba. Entonces lo que nos está diciendo acá es que Dios habló de muchas veces y de distintas formas en otro tiempo a los padres. Y también uno de los medios fue por los profetas. Entonces tenemos este contraste. En el Antiguo Testamento habló muchas veces y de distintas maneras. ¿A quiénes habló? Pues a los padres. ¿Por medio de quién? De los profetas. De manera que se nos presenta este contraste en el versículo 2. En esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Se nos es presentado a Cristo como la consumación de la revelación de Dios. De manera que es una continuidad la que se está dando aquí, y ambas partes de la revelación de Dios conforman una unidad debido a que no hay más que un autor. No hay más que Dios que revela, ni hay más que una revelación. La palabra hablada por Dios a los antepasados en el pasado no difiere básicamente de la palabra que el Señor Jesús vino a hablar. Vemos que expresa una frase en la que dice, en estos últimos días, o dice, en estos postreros días. Vemos que esta es una contraparte de la frase que se ocupa en el pasado. Y se refiere a la era en que el cumplimiento de las profecías mesiánicas ha tomado lugar, de manera que Cristo vino a cumplir todas las promesas. Y aquí, en estos primeros dos versículos, hay un contraste entre los profetas, que eran un determinado grupo de personas escogidas y constituidas por Dios para transmitir su revelación, y los compara con el Hijo de Dios, que sobrepasa a todos los profetas, puesto que es el Hijo de Dios. De manera que nosotros tenemos toda la revelación necesaria, toda la revelación habida y por haber está aquí en la Biblia. No hay nada nuevo. Vemos que en el Antiguo Testamento Dios habló en los profetas, y en nuestros días, dice, en esos postreros días, en este presente, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces, nos habla a través de las enseñanzas de Jesucristo. Entonces, hermanos, uno de los puntos que debemos de tener en cuenta es que la revelación divina yace en la Biblia. ¿Por qué? Porque, bueno, puede surgir por qué, pero la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no creer a lo que está acá? Bueno, pues sabemos que es palabra viva. Tenemos entendido que es lo que está en el Nuevo Testamento
corrobora lo del Antiguo Testamento. Entonces, todo esto, dice, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Aunque el Señor Jesús no escribió ningún fragmento del Nuevo Testamento, Él dio la inspiración para que distintas personas escribiesen la revelación y a través de esta revelación pudiéramos conocerlo. De manera que si tenemos la palabra de Dios y tenemos la palabra autentificada, pues no tenemos que buscar otra cosa. Es como si estuviesen vendiendo algún producto muy importante, un ejemplo, un dispositivo electrónico, y lo andan vendiendo por distintos medios, anda promocionando, X o Y. La cuestión es la siguiente del pequeño ejemplo. El dueño te ha dicho, el creador de este teléfono, te dice, aquí está el teléfono y aquí están recomendaciones para que lo uses de la mejor manera. No hay nada más aparte de eso, porque todo está allí, no necesitas otra cosa. Uno lo empieza a ocupar y está bien, pero llegan otras personas que dicen, nosotros sacamos una nueva versión de lo que están hablando, nosotros sacamos otras cosas para poder mejorar lo que están haciendo. Y obviamente, pues tú lo recibiste directamente del creador del dispositivo. Pues obviamente vas a decir que no, pues gracias. Es como si en su momento Steve Jobs te hubiera dicho, te regalo un iPhone y aquí está todo lo que necesitas saber. Pues ¿para qué vas a ir a internet y a buscar otras cosas? Pues no, es lo mismo. Nosotros en estos días no necesitamos supuesta nueva revelación, no dudamos que Dios pueda hablar en estos días, pero lo que nosotros necesitamos es entender el concepto bíblico de lo que es la enseñanza, de lo que es la doctrina, de quién es Jesús. Y esto nos lleva a conocer lo que es su obra. Vemos que también en esa parte del versículo 2 dice a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Para expresar la excelencia del Hijo de Dios, el escritor de Hebreos describe lo que Dios ha hecho. Dios constituyó a su Hijo como heredero de todas las cosas. O sea, vemos que un heredero recibe todo por derecho propio, todo lo que el Padre haya estipulado en su voluntad, todo lo que en un testamento haya quedado. El escritor de Hebreos aclara inmediatamente el término, o sea, dice todas las cosas. Al decir que Dios hizo el universo por medio de su Hijo, la frase obviamente se refiere al relato de la creación. Y la palabra universo denota primeramente al cosmos, al mundo creado en toda su plenitud. Y en segundo lugar, todas las estrellas y planetas que Dios ha creado. Pero este concepto es mucho más amplio, tiene que ver con la Tierra, su historia y todos los sucesos que han acontecido. De manera que Jesús es dueño de todo, de toda la historia, de todo lo que ha ocurrido, de todos nosotros y de todo lo que va a suceder. Como segundo punto, de manera muy rápida, es purificados de nuestra maldad. En los versículos 3 y versículos 4 nos habla de lo que es, de quién es Jesús. Dice, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Esto nos puede recordar a un versículo de Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Vemos que el Señor Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y en él no hay oscuridad. Él irradia la luz de la gloria de Dios, de su perfección, de su majestad. El resplandor de Jesús proviene del Padre. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que el Señor Jesús es dueño de todas las cosas. A través de Él recibimos la enseñanza que necesitamos, que yace en la Biblia. Y también nos dice que es el resplandor, es la muestra de la gloria de Dios. También dice, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados,
por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice que con su palabra sustenta todas las cosas. Y también nos dice que a través de él nos dio la purificación de nuestros pecados. Él cumplió su obra mediadora, consumando y cediendo su vida terrenal como sacrificio en la cruz por la remoción de nuestros pecados. Vemos que según el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley mosaica, el sumo sacerdote tenía que efectuar la expiación en el día de la expiación. La expiación era quitar los pecados, tomando el término. El sumo sacerdote debía de efectuar la expiación para limpiar a todo el pueblo. Recordemos lo que se comentó en la introducción, que el sumo sacerdote entraba una vez al año para realizar esta ceremonia. Vemos que el sumo sacerdote en el orden de Aarón, él era un pecador y por consiguiente efectuaba su tarea de manera imperfecta. Pero Cristo, que era y es el único sin pecado y verdadero sumo sacerdote, completó la tarea de purificación perfectamente. El sumo sacerdote necesitaba en el Antiguo Testamento sacrificios animales, primeramente para limpiarse a sí mismo y luego para quitar el pecado de todo el pueblo. Cristo fue simultáneamente sumo sacerdote y sacrificio. Se ofreció para limpiar, para quitar por completo nuestros pecados, y Él se ofreció una vez por todas en la cruz para expiar nuestros pecados. Vemos que su obra es de enseñanza. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que en esos posteriores días el Hijo ha hablado a través del Hijo. Vemos en este versículo que Cristo es la gloria del Padre, pero también nos limpia, nos purifica de nuestros pecados y que se sentó a la diestra de Dios. Versículo 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El escritor ha descrito al Hijo como el profeta por medio de quien Dios ha hablado, el creador del universo, el heredero de todas las cosas, la representación del ser de Dios, el sustentador de todas las cosas, el sacerdote que proveyó purificación de los pecados y el rey que se sentó en su lugar de honor. Nos está hablando en estos pocos versículos de 7 aspectos tan importantes, los cuales apuntan a la obra de Cristo. Y ahora el escritor compara al Hijo con los ángeles, esos seres creados que constantemente rodean el trono de Dios. Y en muchos aspectos los ángeles están por encima del hombre, que haciendo esta comparativa, pues definitivamente, pero lo que está hablando aquí es que los ángeles no están por encima de Dios. Y esto es algo que se trata en esta parte porque había enseñanzas que empezaban a darle la gloria a Dios. Pero si recordamos en momentos como en el libro de los Hechos o incluso en Apocalipsis, cuando personas tuvieron la oportunidad de ver ángeles y se querían postrar, en el caso de Pedro, en el caso de Juan, ¿qué es lo que le responde? Ponte en pie, no hagas esto, porque servidor de Dios soy igual que tú. ¿Qué es lo que dice en Apocalipsis? Adora a Dios. Entonces, al momento de presentar con firmeza este apartado, lo que está demostrando es que Jesús es superior a los ángeles. Y a partir del versículo 5 al versículo 14, lo único de lo que se va a encargar el escritor es presentar varias citas del Antiguo Testamento. Cita varias veces los salmos en este apartado. Cita también Deuteronomio. Vuelve a citar salmos. De manera que les está comprobando con las enseñanzas del Antiguo Testamento lo que estaban mostrando acá, y lo que se está corroborando es que Jesús es superior en todo a los ángeles. Entonces, ¿a quién se le debe dar la adoración? Bueno, la única adoración la debe de recibir Cristo, la debe de recibir Jesús por el sacrificio expiatorio que hizo, por su obra perfecta y por su vida perfecta
aquí en la tierra. De manera que en nuestra primera enseñanza, podemos seguir hablando todo este capítulo que tiene gran vastedad de conocimientos, pero lo que podemos aprender de primera instancia en este devocional es lo siguiente, que la revelación, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, sirven para corroborarse la una con la otra. Porque ¿qué es lo que está haciendo aquí a partir del versículo 15? Está corroborando la enseñanza del Antiguo Testamento con la deidad y superioridad de Cristo sobre los ángeles. Entonces, vemos que la revelación escrita nos ayuda a conocer más a Cristo, nos ayuda a saber quién es y que a través de su obra somos purificados y que también Jesús es superior a los ángeles. Y tal como le dijo el ángel a Juan, el discípulo amado, adora a Dios. Que esa sea nuestra meta en este mes, que sea adorar a Dios, ver su deidad y contemplar su obra perfecta. Que el Señor les bendiga.